Hoy día vamos a hablar de cómo respondemos al llamado de Dios. Y uno de los problemas que usted ha tenido, que yo he tenido, que yo tuve y que todos tenemos es cómo relacionarnos con Dios. A mí me sorprende mucho siempre que leo la Biblia o trato de entender al escritor. ¿Por qué el escritor toma estas cosas específicas para contarnos? De todo lo que hizo Jesús, ¿por qué Mateo escoge ciertas cosas que él enseñó en vez de otras? Siempre para mí es interesante, ¿no? Y es que Mateo probablemente se encontró con el mismo problema que nos encontramos nosotros. Cuando usted ingresa en una religión, cualquiera que ésta sea, usted empieza a tratar de alcanzar lo inalcanzable, alcanzar una relación con Dios. Entonces, dependiendo de la religión en la que usted entra, usted puede pensar que tiene que cumplir leyes, desde cómo se lava las manos hasta cómo reza, o que tiene que rezar arrodillado mirando hacia un sitio específico de la geografía humana, de la geografía mundial, o que tiene que cumplir ciertos sacramentos para que le dé gracia santificante, o tiene que evangelizar, porque si usted no toca puertas, usted no es salvo. Entonces, un montón de cosas que yo tengo que hacer, que si usted perteneció alguna vez activamente a una religión de estas, usted se sintió, y sé que yo me sentí, como una persona que intentaba llegar a Dios sin poder conseguirlo. Frustrante. Porque encima, uno por lo menos leía por encimita la Biblia, y la Biblia decía que el que incumple la ley en una cosa, se hace culpable de todo. Entonces uno empieza a decir, Dios mío, yo no puedo alcanzar esto. Y lo que hizo Mateo y lo que hice yo fue, patita, ¿para qué te tengo? Si total no puedo hacerlo, ¿qué más me da? Estoy cansado de tratar de complacer a Dios, solo para darme cuenta que hay más cosas que hacer, y más cosas que hacer, y más cosas que hacer. A Mateo le sucedió algo igual. Mateo era un judío devoto, antes de ser publicano. Y en el tiempo de Mateo, antes de que Jesús aparezca en su vida, había dos clases de personas. Los primeros eran unas personas que se llamaban los fariseos. Los fariseos eran personas que decían la ley es todo, cumplir la ley es todo. Yo tengo que entender que yo no puedo coger nada con las manos sucias, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer el otro, tengo que rezar en una posición específica, tengo que hacer... Tanto eran así que yo le contaba a usted que había unas personas que se llamaban los fariseos sangrantes. Y le he contado por qué. Porque para no tentarse viendo una mujer con ojos de deseo, caminaban así. Y cada póstico que había, y se lo llamaba el fariseo sangrante. Entonces Mateo tiene esto y dice, yo eso no puedo ser. No puedo ser tan perfecto. Y viene la otra posibilidad, que eran los saduceos. Y los saduceos eran los que dijeron, ¿sabes qué? Esto no se puede cumplir, así que yo mejor me voy por el poder. Voy a hacer plata, voy a ser una especie de aristócrata y voy a reunirme con la gente política. Y a través de eso, tratar de cambiar esto. Porque ya sé que no puedo cumplir la ley. ¿Qué le pasa a Mateo? Le pasa lo mismo que probablemente le pasó a usted, lo que definitivamente me pasó a mí. Tratando de hacer una de las dos cosas, decidí que no valía la pena. Y me mandé a cambiar. A los 17 años y medio, cuando yo dejé mi pretensión de ser sacerdote, simplemente me mandé a cambiar del todo. No quise saber más de Cristo. Y lo que hizo Mateo fue convertirse en un cobrador de impuestos. Es decir, si no puedo ser un buen religioso, si cumplir la ley es una imposibilidad, ¿sabes qué? De una vez desbandémonos. Y yo lo que voy a hacer es plata para mí. Ya sé que me merezco el infierno, ya sé que cuando me muera me voy al infierno, así que mientras tanto voy a gozar lo más que pueda. Porque total salvación no hay. Porque yo no puedo cumplir la ley. Porque yo no puedo llegar a ser un aristócrata. Así que mejor desbandémonos. No sé si a usted le pasó, pero le puedo garantizar que es lo que me pasó a mí. Mi frustración con el hecho de que la religión no me daba tranquilidad.
En eso llega a la vida de Mateo un rabino judío y le dice, sígueme. Y le muestra a Mateo que hay una palabrita que se llama gracia y que la gracia no se obtiene, se la entrega. Y le cambia toda la vida a Mateo, le cambia los paradigmas. Paradigma, por si acaso, es algo que yo pienso que es verdad, que hace que yo viva como vivo. Y viene Cristo y empieza a cambiar los paradigmas. Y por eso, Mateo nos cuenta el sermón del monte como los cuenta. Les fue dicho, mas yo os digo. Le fue dicho, mas yo os digo. Este hombre vino y cambió todo lo que Mateo pensaba que estaba mal. Todo lo que Mateo se da cuenta que este hombre viene a ofrecer una cosa que no se parece a lo anterior y que se basa en una palabra extraña. Una palabra que nunca había él considerado. Una palabra que significa favor inmerecido. La palabra gracia. Y hoy vamos a mirar cómo Mateo nos hace 4 parábolas sobre la gracia, una palabra que él no entendía hasta cuando se encontró con Jesús. 4 parábolas que están en Mateo 21, empezando por ahí. Vamos a ver Mateo 21 y un poquito de Mateo 22. Y vamos a ver, porque Mateo, ¿por qué recoge estas parábolas? Porque a él le cambió la vida. Y espero que a usted también. Porque si a mí algo me cambió la vida fue la gracia. Entender que Dios me regalaba una relación con Él sin yo merecerla. Cuando yo entendí la gracia me convertí en un defensor a muerte de ella. Tanto que prefiero que usted abuse de la gracia a que no la reconozca. Prefiero eso. Porque vivir una vida religiosa es lo peor que usted puede hacer. La gracia es la palabra más importante de la Biblia. Ahora, la hemos oído tanto en círculos evangélicos que ya no nos sorprende. Pero debería sorprenderlo. Porque esa palabrita le cambió la vida. A usted y a mí. Así que vamos a mirar qué tiene que decir Jesús, como recoge Mateo estas frases de Jesús. Y empezamos por Mateo 21, versículo 28. ¿Está conmigo? Listo. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego su padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Los dirigentes judíos eran los que decían que obedecían a Dios y no lo hacían. Y las prostitutas y los recaudadores de impuestos eran los que decían, no lo vamos a hacer, pero finalmente estaban listos a ser perdonados si eso era lo que se podía. Una cosa que usted tiene que entender de esta parábola es que Jesús no dice que ninguno de los 2 está bien. Dese cuenta. Jesús no alaba a ninguno de los 2 grupos. No dice que está bien el que dice no voy pero va, y tampoco dice que está bien el que dice sí voy pero no va. ¿Por qué? Porque en cristianismo las 2 cosas son importantes. En cristianismo no es solamente el hecho de lo que usted hace, sino cómo hace lo que usted hace. En cristianismo cualquier cosa que usted hace sin amor no sirve. En cristianismo lo que usted hace para complacer a Jehová no sirve. Porque esto no es de complacer a Jehová, esto es de que usted viva una vida diferente. Entonces el Señor les dice, los 2 grupos están mal. Y usted conoce. Usted y yo conocemos gente que puede ser inclusive atea, que es muy moral, que es muy buena gente, que es una persona que siempre está dispuesto a ayudar a otras personas. Usted y yo lo conocemos. Viven como creyentes
sin ser creyente. Y usted y yo conocemos, lastimosamente, mucha gente que dice ser creyente y vive como cualquier cosa menos eso. De manera que tenemos las dos cosas. Pero es que ninguna de las dos hace una relación con Dios. Lo único que hace una relación con Dios es contestar sí e ir, sabiendo que es una relación que yo voy a tener con Él. No, o el no ir, o el ir con una mala actitud. Ninguna de las dos sirve. ¿Ok? Entonces, primero, mire usted, por ejemplo, cómo contesta el segundo, ¿no? Dice, sí, Señor. Es hasta respetuoso. Conocemos gente que simple y llanamente parece, pero no es. Entonces, primera parábola muy clara para el Señor. Nosotros los creyentes, la manera cristiana está en la promesa y en su cumplimiento. La señal del cristiano es la obediencia cortés y amablemente cumplida. Usted viene a la iglesia, no sirve. Si usted ayuda a la persona sin querer ayudar porque no le queda de otra, no sirve. Si usted entrega gracia sin querer ayudar, no sirve. No sé si usted sabe que nosotros entregamos gracia, o deberíamos. Que yo debería perdonar por gracia. Yo debería relacionarme con gente por gracia. Usted y yo entregamos gracia. Usted y yo estamos aquí para decirle a la gente, no estás condenado, sino que Cristo vino a salvarte. Y usted debe mostrar una vida de gracia. Mis hermanos ujieres, por ejemplo, tienen que hacer gracia. Cuando usted llega tarde, ¿no? Y quiere, y no estoy mirando a nadie, no, llega 12 de la mañana, o 2:15 de la mañana, y quiere 8 puestos juntos, ¿no? Y si no le dan 8 puestos juntos, se pone bravísimo. ¿Qué tiene que hacer mis hermanos ujieres? Darle gracia. Hermano, lamento mucho, pero no puedo hacerlo. Le garantizo que le provoca matarlo, pero ellos saben que tienen que darle gracia. Y usted tiene que hacer lo mismo. Cuando alguien habla mal de usted o hace malas cosas con usted, usted tiene que responder con gracia. Pero nosotros queremos gracia para nosotros y condenación para el resto. Porque nosotros tenemos una cosa que se llama el pecadómetro. ¿Usted sabe lo que es el pecadómetro? Usted cree que un pecado es peor que otro. Las consecuencias de un pecado son peor que otras, pero el pecado es pecado igual. Entonces usted quiere que a usted le perdonen su pecado, pero que al otro lo condenen por el pecado que cometió. ¿Okay? Muy bien. Parábola 2. Los labradores malvados. Verso 33. Dice, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos a los labradores para recibir de esto lo que les correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otros y apedrearon a un tercero. Después le mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con estos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra de Dios y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta que hablaba de ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta consideraba que era un profeta. Normalmente cuando usted estudia unas parábolas, no todo lo que la parábola dice tiene un significado. Sin embargo, esta es distinta. Cada cosa que dice Jesús tiene un significado. Empieza diciendo que hay un dueño de una viña. El dueño de la viña es Dios. Dice que Dios le entrega a unos hombres
el hecho de que labren la viña. Esos hombres es la humanidad. Y dice que le mandó gente. Le mandó gente para que le digan, oye, ¿cómo anda la cosa? ¿No? Esos hombres son los profetas, pero no los de ahora, sino los verídicos. Esos profetas, y los profetas no los escucharon. Y finalmente mandó a su hijo, que es Jesús, ¿no? Y a Jesús lo terminan matando. Muy bien. ¿Qué aprendemos de cada una de las personas? Primero, aprendemos de Dios, que confió en los hombres. Dios agarra, genera el universo, genera este planeta llamado Tierra, agarra al hombre y le dice, fructificad y multiplicad. Esta tierra es para tu administración, toma. Y le entrega las escrituras de la tierra a Adán. Adán sale corriendo y le entrega las escrituras de la tierra a Satanás. Entonces, él confía en los hombres y le dice a los hombres hagan las cosas de esta forma. ¿Qué otra cosa aprendemos de Dios? Aprendemos que Dios tuvo paciencia. Si usted y yo fuéramos Dios, ya hubiéramos terminado con este planeta hace rato. Lo hubiéramos hecho así, ya. Me tienen harto, ¿no? Y usted se ríe porque eso hubiera hecho usted también. Y eso es lo que Dios no hace. Dios tiene paciencia, siglo de siglo de siglo, hablándole a esta humanidad necia. Yo estoy aquí, yo soy tu Dios, yo quiero lo mejor para ti. Y la humanidad necia, simple y llanamente diciendo, no me interesas en lo más mínimo. Tercero, nos enseña que finalmente nos someterá a juicio. Algún día, usted y yo seremos sometidos a juicio. Ahora, usted tiene que comprender en esto que hay dos juicios. Primer juicio es, ¿eres creyente? Adelante. ¿No eres creyente? Te quedas. ¿Eres creyente? Adelante. ¿No eres creyente? Para afuera. Facilito ese juicio. Usted va con Jesús, usted entra. Pero de ahí viene el siguiente juicio, en donde se hace una pregunta sencilla. ¿Qué hiciste con tu salvación? Y, como dicen por ahí te quiero ver. ¿Qué pasa cuando Dios me diga, yo te entregué gracia, te entregué todo, ¿y tú qué hiciste con eso? ¿Qué pasa cuando Dios me diga, yo te entregué salvación y tú no hiciste absolutamente nada con eso? ¿Qué pasa? Dice la Biblia que nos alejaremos de Él. Diga nomás. Eso, gracias. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar ahí. Yo no quiero ser eso. Qué vergüenza. Guay. Que vayas ahí y Dios te diga, ¿sabes qué? No hiciste nada con lo que yo te entregué. Así como usted y yo estamos aquí, yo parado y usted sentado, usted y yo estaremos en juicio algún día. ¿Qué vamos a responder? Y conste que yo soy una persona que insisto en que hablar del juicio de Dios es algo que no se debe decir cuando predicamos. Cuando yo era muchacho, éramos 4 hombres, probablemente muy difíciles de controlar. Por allá anda mi mamá, así que le podrá decir. Nos trepábamos a los techos, rompíamos todos los adornos, no sé qué cosa nomás hacíamos. Y siempre teníamos el concepto, entregado, lo dijimos nosotros, de que Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. ¿Usted creció con ese concepto? No sé. No sé qué tan seguro es, pero para mí Dios era un castigador. Entonces yo no podía hacer algo porque Dios me va a castigar. Y si me pegaba en el pie, ya viste, Dios te castigó. Y usted crecía así. Dios es un castigador. Usted le tenía pavor. No sé usted, ¿no? Probablemente no es su historia, pero en la religión en la que yo crecí y la forma como a mí me educaron o como a mí me dijeron, Dios es una persona que no le gustan las travesuras para nada. Se acabó. ¿Okay? Entonces, yo fui creciendo y lo único que yo pensaba era,
este Dios al que hay que tenerle miedo. Cuando leo la Biblia y me entero que Dios es amor, que Dios lo que quiere es acercarme a Él, me cambió completamente el panorama. Porque Dios no es que me castiga porque me tiene odio. Si Dios va a llegar a castigarlo es porque así como usted castiga, espero, a sus hijos porque los ama cuando los castiga. Que espero que no los castigue demasiado, pero bueno, eso ya es otro problema. Pero bueno, en todo caso, es una tragedia, es una cosa terrible que a veces los cristianos tenemos, que le predicamos a la gente con el Apocalipsis. Viene trueno sobre todos los infieles. ¿Usted cree que eso convence a alguien? Si la gente no llega a Cristo por el amor de Dios, no llegará por las amenazas. Y usted tiene que mostrarle a la gente el amor de Dios. Y el amor de Dios en una sola palabra se llama gracia. Gracia. Entonces no le diga a la gente cómo Dios lo va a castigar. Dígale a la gente cuánto Dios lo ama. Muéstrele cuánto Dios lo ama, amándolo a usted también. Lo que nos enseña de Dios. Pero también nos enseña cosas sobre la humanidad, sobre las personas. Primero, nos enseña que hay un privilegio. Es una cosa interesante. Usted, como receptor de la gracia, tiene un privilegio que no lo tiene todo el mundo. El privilegio de vivir con y para Dios. Y ese privilegio tiene una responsabilidad. Porque la gente está esperando ese mensaje de gracia y usted no se los está dando. Porque ¿qué van a decir de mí? O por cualquier cosa. Usted está reteniendo la gracia cuando tiene que entregar la gracia. Es su responsabilidad mostrarla. Segundo, hay una libertad. Usted puede agarrar la gracia y no hacer nada con ella. Usted siempre es libre. De hecho, usted es libre en todo lo que hace. Una de las cosas que yo trato de que la gente deje de decir es tengo que. No hay palabra que más me moleste o frase que más me moleste que tengo que. Porque usted nunca tiene que. Déjeme darle dos ejemplos extremos. Tengo que ir a recoger a mi hijo a la 1:30. No tiene que. Puede dejarlo tirado. Pero es que me veo como un mal padre. Eso es otro problema, pero no tiene que. Usted prefiere aceptar su responsabilidad e irlo a ver porque tiene que comer y porque usted lo ama, pero no es tengo que. Es su libertad. Nunca piense que usted no es libre de hacer lo que usted quiere hacer. Que esa es una de las mentiras más grandes. Porque cuando usted tiene, entonces usted deja de ser libre. Tengo que pagar la luz. No tiene. Es que si no me la cortan, entonces usted está decidiendo que prefiere que no le corten la luz a pagar la luz, pero la decisión es suya. ¿Me estoy haciendo entender? No hay tengo que. Y con Cristo es peor todavía. Usted no tiene que nada. Pero si usted no responde al amor de Dios, mostrando ese amor a otras personas que usted no lo ha entendido. Oí una frase por ahí que se me quedó. El amor de Dios es el único bien que se ha hecho para compartir. Jamás usted disfrutará del amor de Dios si no lo comparte. Nunca sabrá ni cómo es. Solamente cuando lo comparte es cuando sabe. De manera que usted es libre de hacer una cosa u otra. La tercera, usted es responsable. Usted va a tener que responder por esa gracia con la que vive. Y esa responsabilidad lo hará ser la persona que tiene que ser. Yo soy responsable de que la gente a mi alrededor pueda vivir la gracia de Dios. Yo no soy responsable de todo el viñedo. No puedo salvar al mundo. Esa no es mi responsabilidad. Pero mi responsabilidad es que mi familia vea qué es vivir con gracia. Mi responsabilidad es que mis amigos sepan lo que es vivir con gracia. Mi responsabilidad es que mi pequeña parcelita del viñedo, cuán pequeña como puede ser, sea una parcelita en donde la gracia de Dios se muestra con claridad. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Vivir en una comunidad donde la gracia sea lo principal. Donde la gracia sea lo que camine. No juzgar a la gente. Créame, la gente tiene harta gente que la juzgue.
créanme. No necesitan 300 más. No necesitan. Necesitan gente que le diga, ok, venga, transformemos nuestra vida, cambiemos nuestra vida, porque esa es otra responsabilidad suya. Si usted acepta la gracia, usted está aceptando la responsabilidad de cambiar de vida. Porque si usted dice que acepta la gracia y se queda igual, usted no ha aceptado la gracia. Porque la gracia transforma. No hay transformación de vida, no hay aceptación de gracia. Y cuarto y último, un libre albedrío. Siempre el hombre tiene la posibilidad de pecar cuando le provoca. Dios no le va a decir a usted, le va a evitar a usted pecar. Dios le va a decir esto está bien, esto está mal, y usted decide. Si usted decide hacer lo malo, simple y llanamente, Dios no lo va a agarrar cada 5 minutos a decirle, no, por favor, no seas malito, no hagas eso. No. Es su responsabilidad. Usted tiene que llegar a ser un cristiano maduro. Usted no está aquí, aunque puede que lo haga, difícil para mí, pero trato, para que uno lo apapache, para que uno le diga, pobrecito, pobrecito. No, usted está aquí para aprender a ser un cristiano maduro y para entonces llevar a otras personas a la madurez también. Por lo menos eso es lo que yo voy a intentar hasta cuando siga aquí. Porque apapachar a la gente es algo que se necesita en determinados momentos, cuando perdemos a un familiar, cuando cometemos un grave error, pero no todo el día, todo el tiempo, a toda hora. Tengo que aprender a caminar, porque hay un mundo afuera de estas paredes que necesita gente con gracia para que pueda transformar su vida. De la otra cosa que nos habla es de Jesús. ¿Qué nos dice acerca de Jesús? Primero, nos habla de sus credenciales. ¿Quién es Jesús según esta parábola? ¿Es Él? Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es la piedra que la gente quiso sacar, pero es la piedra central. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo estamos aquí por gusto. Sin Cristo, muerto y resucitado, estamos aquí por gusto. Si alguien puede probar algún día que Cristo no resucitó, nos vamos a la casa toditos. Es Cristo el centro de nuestra fe. Entonces Cristo es, sus credenciales son que son el Hijo de Dios. Después, su sacrificio. Cristo vino y se dejó matar. El Hijo de Dios vino y los malvados lo mataron. Siendo los malvados, nosotros incluidos, ¿no? No sé si usted ha oído la canción de Jesús Adrián Romero, yo estuve allí. No, yo no estuve allí. Eso. Usted tiene que entender que si usted fuera la única persona que vive en este planeta, Jesús se hubiera muerto por usted. El sacrificio de Él nos genera una responsabilidad de mostrarle la gracia a otras personas. Pero qué fácil que es para nosotros mostrarle juicio a otras personas y no gracia. Qué fácil que es decir, hiciste mal. Qué fácil, qué difícil que es decir, ok, Él ya sabe que hizo mal. ¿Usted cree que la persona que va a buscarlo y que le dice, mira la tontera en que me metí, usted cree que Él necesita que usted le diga que hizo mal? Ya sabe. Lo que necesita es que usted le diga, listo, vamos, ya, arrepiéntete, vamos a la carga, Dios puede estar contigo. Necesita gracia. Este mundo vive sin gracia. Y ahora nuestro país vive con pugilato también. Me enteré que ahora se van a dar de golpe la gente aquí. No sé, el presidente con un legislador, así es, ¿no? El presidente con un legislador se van a dar de golpe. O sea, ya como no tenemos gracia, ahora sí ya de una vez nos vamos a dar de golpe ya. Tercero, Él es la piedra. La piedra central del ángulo es Jesús. No hay nadie más, no hay otro ser, no hay nadie enviado, no hay nadie que se parezca, solo Jesús. Y nada más que Jesús. Fuera de Él no hay cristianismo. Tercera parábola. Y mientras voy caminando en esta parábola, usted pensará que no son dos parábolas sino una sola. En el primer culto se me acercaron a decirme, pastor, cometí un error. No son dos parábolas, sino una sola. Digo, no, son dos. Pero bueno, ya va a ver usted por qué. Entonces vamos a leer primero, antes del versículo 11 y después del versículo 11. Ahora, usted no va a hacer lo que hace todo el mundo.
Déjame ver por qué son 2 parábolas. No, espere que yo camine con usted. ¿Ya? Entonces vamos a ver solo hasta el 10. ¿Ya? Si no, no le doy gracia. 22:1 dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses están cebadas. Y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, unos al campo, otros a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó a su ejército a destruir a los asesinos e incendiar la ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de boda está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos, inviten al banquete a todos los que se encuentren. Así que los siervos sellaron los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Hasta ahí la parábola número 3. La parábola número 3 es una parábola que nos habla de las costumbres judías normales. Usted agarraba y si iba a hacer una fiesta, en este caso una fiesta de bodas, usted agarraba y llamaba a la gente y le decía, oye, más o menos tal día vamos a tener la reunión de la boda. Empezaba a preparar la comida, cuando no había catering en ese tiempo, cuando la tenía lista, usted llamaba, ya, está listo, vengan. ¿Ah? De manera que es lo que hace. Y nos recuerda varias cosas de la invitación de Dios a su banquete de bodas. Usted tiene que entender que hay 2 señales mesiánicas muy importantes en el Antiguo Testamento. Número 1, la venida del Mesías es como una boda. 2, la venida del Mesías tiene que ver con vino. Por eso, cuando Jesús en una boda convierte el agua en vino, es que dice, los discípulos creyeron en él. Porque son las 2 señales más importantes de la era mesiánica, la boda y el vino. Entonces, por eso nos dice en esta parábola boda, porque es señal mesiánica. ¿Qué nos dice esta parábola? Nos dice primero, nos recuerda, número 1, nos recuerda que Dios nos invita a la alegría. Dios no nos invita a la tristeza. Dios no nos invita a que usted coja su Biblia y camine así. Eso no es cristianismo. O sea, yo creo que está bien que nosotros seamos formales con el Señor. Hay muchos de ustedes que cuando oran, usted padre. Me encanta cuando usted le dice usted. Parece una señal de respeto linda. Yo lo tuteo. Lo voy a hacer. Pero el respeto no tiene nada que ver con la alegría. Y a veces pareciera que ser cristiano es lo más horrible del planeta. A veces pareciera que ser cristiano es una cosa, pero es un esfuerzo. Yo estoy de acuerdo que no es, ser cristiano es complicado porque no va contra mis instintos. Pero por Dios, no puede ser una cosa que la gente que nos ve afuera dice, yo así no quiero ser cristiano. Está más triste que ¿qué? Ahora, no confundamos. Alegría no quiere decir chupar. O sea, por favor, ¿no? Alegría no quiere decir hacer cosas que no debemos hacer. Alegría quiere decir que usted tiene una paz que le brota y que usted puede estar alegre. Porque ¿sabe qué? No importa lo que pase, Cristo y usted son uno. Eso debería ponernos una sonrisa en los labios. Pero usted ve cristianos que dice, Dios mío, ¿con qué perro se peleó? O sea, ¿qué es que pasa? La invitación de Cristo es una invitación a la alegría, al ser alegre, porque Cristo y yo tenemos una relación. La segunda cosa que la invitación de Dios es que no escuchar no significa hacer cosas malas. Si usted ve el versículo 5, dice, ellos no hicieron caso y se fueron, unos a su campo, otros a su negocio. Ni ir al campo, ni ir al negocio son cosas malas per se. Pero es que es más importante para nosotros las cosas coyunturales que Cristo. Es más importante para mí, y esa es la razón por la que mucha gente no acepta a Cristo. No tengo tiempo. Es que no tengo tiempo para orar. Estoy tan ocupado. Usted está ocupado en las cosas que están mal. La gente no es que porque no tiene a Cristo es mala. La gente que no tiene a Cristo, su problema es que no está perdonado. Y usted sí. Es la única diferencia. Ahora, es una diferencia sustancial, pero es única. Es una sola. A mí Cristo me perdonó.
porque yo le pedí perdón. A la gente que no es cristiana, Cristo no lo ha perdonado porque no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Así de sencillo. Es una sola diferencia, pero es sustancial diferencia. Entonces, ¿cómo puede ser que yo piense que yo puedo hacer otras cosas y evitar a Cristo? Pero mucha gente que usted conoce no acepta a Cristo no porque es mala o porque no le gusta, sino porque está demasiado ocupada en otras cosas. Tercero, que no nos invita a liberarnos de un castigo. Y esto es una cosa muy importante. Cuando usted le ve la invitación de Cristo, no es una invitación a liberarse del infierno. Yo sé, usted y yo aprendimos eso. Yo sé. O sea, yo me acuerdo de mis primeras clases de religión en el colegio, lo único que se hablaba es que tenemos que evitar el infierno. Es que tenemos que evitar el infierno. He oído tanto predicador, ¿no? El fuego del infierno no va a alcanzar. Y Dios no nos está invitando a sacarnos de un castigo, nos está invitando a una relación con Él. No nos está invitando a, ni modo, es lo menos malo. No, nos está invitando a lo mejor. Y no sé si eso a veces no queda claro. A veces pareciera que lo que está haciendo Dios es librarme del infierno. Entonces, claro, entre infierno y Dios. No, lo que Dios lo está invitando a usted es a vivir una vida de una relación con Él. Olvídese, aunque sé que es real, del infierno por 5 minutos. Pensemos tan solamente que infierno es vivir sin Dios, solo para no discutir muchas cosas. El problema es que usted no debe vivir ni mostrarle a la gente que vivir para Dios es evitar el infierno, es amar. El mensaje del Evangelio es el amor de Dios, no el castigo de Dios. Así que dejemos de hablar de eso y empecemos a hablar de cómo Dios ama a la gente. El amor que usted siente por Dios es lo que le evita pecar. Si lo que le está evitando pecar es el hecho de que entonces se va al infierno, revise su salvación. Porque a todos los que somos salvos, lo que nos motiva a no pecar es no ofender a una persona que amo. Si usted lo que lo motiva a no pecar es que me puede pegar o me puede golpear o puedo tener consecuencias, usted está mal. Usted tiene que darle dolor su pecado porque ofende a la única persona que ha hecho todo por usted. Cuarto, es una invitación de la gracia. La bendita palabra, la palabra que cambia el mundo, que la oímos tanto en el círculo evangélico que nos hemos olvidado de lo importante que es. La gracia es lo que hace que nosotros seamos lo que somos. Ese favor inmerecido que Dios nos da y que nos dice, ¿sabes qué? Te invito, no porque lo mereces, sino porque te quiero invitar. No porque eres bueno, sino porque eres malo. Te quiero invitar, no porque tú te mereces que te inviten. Te quiero invitar porque te amo. ¿Por qué te ama Dios? No tengo idea, pero te ama. ¿Por qué me ama Dios a mí? Dios santo, ¿quién sabe? Dios sabe que no hay mucho amable que amar de mí. Bueno, tal vez porque soy grandote, ¿no? Pero Dios ha decidido amarte y prefirió renunciar a Jesús que renunciar a ti. Yo no sé si eso nos cala suficiente a nosotros en la cabeza, porque lo oímos tanto que pareciera que lo damos por sentado. Mi querido hermano, mi querido amigo, no hay nada más espectacular que la gracia. La gracia hizo de mí, pobre hombre, un ser humano diferente. Y no me lo merezco, y Dios sabe que no me lo merezco, y usted sabe que no se lo merece. Y sin embargo lo hizo. Y lo oímos tanto que estamos perdiendo el mensaje. Veamos la parábola número 4. Como usted ve, entre la parábola 3 y 4, pudiera parecer que es una sola información. Pero es muy distinto, porque la parábola 3 nos está hablando de los invitados y la parábola 4 nos está hablando de los que responden a la invitación sin ser invitados en primer momento. ¿Qué hacemos los que nos invitan cuando vamos a un sitio? ¿Qué debemos hacer? La parábola 4 nos lo responde. Dice, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera
a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Entonces, dos cosas que aprendemos aquí. Una, la invitación es para todos. La puerta está abierta para todos. No hay nada que usted haya hecho o pueda hacer que cierre la puerta. ¡Wow! No sé si a usted le llega eso como me llega a mí, ¿no? No hay nada que yo pueda hacer, que haya hecho, que pueda hacer que cierre la puerta. El amor de Dios es tan grande que no importa lo que yo haya hecho. No interesa en qué grado de su pecadómetro esté. La puerta está abierta, usted puede pasar. Entre. ¿Será que eso le decimos a la gente? ¿Será que cuando la gente se encuentra con un creyente, lo que siente es, en esa iglesia me quieren como soy? O lo que sienten es, en esa iglesia lo que quieren es santos. Yo nunca podría ir allá, porque nunca llegaría al estándar de ellos. Segundo, debemos ir propiamente vestidos. Usted no puede venir a la gracia como le provoca. Sí, me encanta la gracia, pero la gracia es como yo la quiero. Yo pudiendo hacer esto y el otro. Yo quiero seguir viviendo en mi moralidad y que Dios me dé su gracia. Hermano, se va a meter en un lío. Aquí entre usted y yo, sin que nadie más escuche, usted se va a meter en un lío si usted cree que esto es de jugar con Dios. Y se lo digo con todo el amor del mundo, aunque no va a sonar muy amoroso. Si usted cree que por aceptar a Cristo, usted puede después vivir como le provoca, su Dios es muy chiquito. Muy chiquito. Mi Dios puede que no haga nada, puede que no se muestre, puede que no castigue, pero mi hermano, las consecuencias de lo que usted hace se van a ver siempre. Por lo que más quiera, a la gracia usted va a vivir en santidad. Y por favor, cámbienme la palabra santidad, que no es lo mismo que santurronería. No es que yo no me puedo reír, porque reír es pecado. No. Pero yo tengo que aprender a vivir sanamente, santamente. Que no significa que yo tengo entonces que hacerme un aburrido de porra. La gracia. La gracia no se la toma. La gracia se la entrega. La gracia no se gana. La gracia se la entrega. Cuando usted se relaciona con gente, ¿cómo se relaciona con ellos? ¿Le da la gracia porque ésta se entrega o tiene que esperar que se la ganen? Cuando Dios se relaciona con usted, la gracia se entrega, no se gana. La gracia se la da, se la ofrece, se la muestra. No hay nada más lindo que esa palabra. Nunca me cansaré de defenderla. Y si usted me verá algún día discutiendo sanamente por la doctrina, lo que me pone muy molesto, pero muy molesto, es que alguien me diga que la salvación se puede ganar. ¿Y sabe por qué? Porque significa que el sacrificio de mi Señor fue por gusto. Porque si usted se la puede ganar, ¿para qué se muere Cristo? Pues explíqueme. Si yo puedo hacer cosas para ganarme la salvación, ¿por qué se muere Cristo? Me ofende, créame. Me ofende que alguien piense que es lo suficientemente bueno para que Dios le diga, pasa hermano. Nosotros como congregación tenemos que ser un ejemplo de gracia. Hay algunos de ustedes que se han acercado a mí cuando yo les comenté que todos necesitamos trabajar y hacer algunas cosas. Hay alguna gente que se ha acercado a mí a decir, hermano, cuente conmigo. Yo quiero hacer un ministerio de esto, ministerio de esto, ministerio de otro. Yo he dicho, claro, adelante, vamos. Pero sería terrible que nosotros hagamos ministerio faltos de gracia. Terrible.
Sería terrible que la gente llegue a estos grupos pequeños y no entienda lo que es la gracia. Yo sueño con alguna cosa que leí un día en un libro. Un pastor de una iglesia muy grande le llevan una niña para que ore por ella. Cuando toma a la niña en brazos, se da cuenta que ella es deforme. Se pegó un susto, pero Dios sabe que oremos. Y oró con sus dos padres. Cuando terminó de orar, entregó a la niña a su madre y le dijo: ¿hay algo que la iglesia pueda hacer por usted? Pero me dijeron: pastor, tranquilo. Nosotros pertenecemos a un grupo de hogar y ese grupo de hogar ha orado por nosotros. Fueron a la clínica con nosotros. Supimos que iban a ser deformes y estuvieron con nosotros en todo momento. No nos han abandonado. Nos llevan de comer cuando no podemos cocinar. El grupo pequeño está pendiente de nosotros. No hay nada más que usted pueda hacer. Sueño con ese día en que esta congregación se convierta en gente que da la gracia de tal forma que yo no me tengo ni que enterar, que yo no tengo nada que hacer, porque tengo a la gente que vive para Dios haciendo lo que tiene que hacer, que es entregar gracia, porque la gracia no se gana, se la entrega. Que usted y yo nos convirtamos en entregadores de gracia, de tal manera que el amor irresistible de Dios se vea en esa gente que está afuera y que lo necesita más que nada en el mundo. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por que hoy hemos venido a recordar esta palabra que oímos tanto y que a veces nos olvidamos de su importancia. La gracia. La gracia que tú nos diste, la gracia que transformó a un cobrador de impuestos en un hombre que te busca, la gracia que convirtió a un hombre que creía que ya no tenía salvación en un escritor de un evangelio. Esa es la gracia que necesitamos. Señor, como congregación queremos pedirte que nosotros podamos ser gente que damos gracia. Que nosotros podamos ser gente que nos condolemos con el dolor ajeno. Que pensamos en otros. Que estamos dispuestos a dar nuestro tiempo y esfuerzo en cuidar a personas que necesitan que alguien les muestre tu gracia. Estamos, Señor, como sociedad llenos de juzgadores. Llenos de gente que nos puede decir que está bien y que está mal y por qué lo haces mal. Pero estamos tan faltos de gente que nos dé gracia y misericordia. Tan falto de gente que muestre tu amor. Yo te pido hoy día, Señor, que tú nos permitas a nosotros ser esos entregadores de la gracia. Que la gente pueda relacionarse con nosotros sabiendo que no la vamos a juzgar. Que eso será algo que tú hagas con ellos. Pero que nosotros vamos a vivir vidas santas, vidas que entienden la responsabilidad de vivir por gracia. Y también vidas que entienden la profundidad de entregar gracia a otras personas. Que esta frase se quede con nosotros. La gracia no se gana, la gracia se entrega. Y que cada uno de nosotros se convierta en un entregador de gracia, como tú lo fuiste con nosotros. Infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, nos vemos el próximo domingo. Que Dios me los bendiga.